Bienvenidos a su podcast, Detrás del Lente, programa en el que tratamos múltiples casos de desigualdad contra diferentes colectivos, minorías o grupos sociales en los medios de entretenimiento. En el capítulo del día de hoy, trataremos la representación femenina a lo largo de las épocas del cine mexicano, tomando tres de estas en particular: el cine de oro con Enamorada de 1941, el cine de plata con Macario de 1960 y la época contemporánea con El Infierno de 2010. Hoy analizaremos la hipótesis de que el rol femenino a lo largo de su historia ha mantenido una menor relevancia en comparación a los masculinos, con el objetivo de identificar si ha habido una genuina evolución en estos roles o si por el contrario, qué tanto camino nos falta por recorrer. Enamorada. Esta película se sitúa justamente en un México a fines de la Guerra de Revolución y fue hecha en 1941. Teniendo en cuenta el año de su producción, por lógica y desgracia, el papel de una mujer se reducía enormemente. Para darnos una idea, a la fecha de salida de este filme, la mujer todavía no tenía el derecho al voto. En la primera escena, donde aparece una mujer, sin contar la representación de la coprotagonista Beatriz, interpretada por la grande María Félix, es justamente el cómo dos hombres discuten mientras un grupo de mujeres está rezando, pero uno de ellos dice: tú a rezar, que esto es cosa de hombres, mientras Beatriz la recibe para después ponerse a la derecha de su padre en silencio. Por desgracia, escenas así abundan, y no con el fin de querer representar que la gente del pueblo era mala o con un significado especial o metafórico, sino que simplemente mostraron una realidad normalizada de su época. Haciendo la investigación para este programa, pudimos notar que los papeles de la legendaria María Félix destacaban justamente por su rebeldía y de exigir el respeto con el que un hombre trataba a otro, pero no como una mujer. En esta época ya empezamos a notar una diferencia, aunque muy mínimas o pequeñas, en los roles de las mujeres en las películas de estos años. Aunque pueda pasar desapercibido, un cambio grande es que no es raro de ver papeles de mujeres con un trabajo normalmente de lavanderas, niñeras, panaderas, pero ya había un poco más de diversificación en los papeles femeninos. También se hace notorio ver una incursión de más mujeres interpretando papeles de mayor peso, incluso sin coprotagonistas masculinos, y es notable que las mujeres están empezando a asumir papeles que les dan un poco más de valor. Y para esta época, el cine de plata, hablaremos de lo que es personalmente mi película favorita, Macario, conocida por casi todos, incluso nominada al Oscar. En ella se narra la historia de una familia que vive en extrema pobreza, y como el hambre que lleva Macario, el protagonista, en una particular aventura. En ella se nos muestra cómo los problemas y sufrimientos de Macario son más importantes que los de su propia mujer, Felipa, que por cierto su nombre es desconocido para la gran mayoría de la audiencia. De hecho, hasta que escribíamos este capítulo yo no sabía su nombre. Igual hay que notar que ambos eran explotados laboralmente por una miseria de paga, pero adicionalmente a esto, la película también muestra que Felipa busca horas extras y trabajar para más señoras, además de que es ella quien se encarga del hogar y los niños. Yo creo que esto nos puede indicar que ella tenía una carga significativamente mayor, pero Macario es el único en donde el sufrimiento del hambre es realmente mostrado. Pasa que el papel de la mujer en esta cinta es casi el mismo, una mujer obediente y abnegada, que se preocupaba por todo el hogar. También hay que notar cuál es el resto de la representación femenina, en donde con pocos diálogos, los demás papeles en los que hay mujeres, los encontramos con el típico estereotipo de una mujer chismosa. Aunque es trabajadora y gran madre, podemos notar que es visiblemente sumisa a los deseos de su marido. Cuando estos se vuelven ricos, gracias a las habilidades curativas que Macario adquirió, este se muestra reacio a contarle la verdad, y ella, agachando la cabeza y en silencio, acepta esta negativa, en donde se deja ver que incluso después de algunos años, esta situación no ha cambiado. Totalmente. Ahora, pasando a la película de la época contemporánea, toca repasar El Infierno, película escrita, producida y dirigida por Luis Estrada, que nos mostrará una nueva problemática que nosotros hemos llamado las víctimas silenciosas. Damián Alcázar, famosísimo actor, es quien da vida al protagonista, Benjamín García, mejor conocido dentro del filme como el Beni, un inmigrante que después de muchos años en el extranjero es deportado de vuelta a México.
Después de volver a su pueblo natal, este se encontrará con un páramo desolado y dominado por el crimen organizado, en donde prácticamente no existe otra fuente de ingresos más que el mismo crimen. Y es que aquí los personajes femeninos ocupaban un rol secundario, aunque nos enfocaremos en la cuñada y posterior amante de Benny, Guadalupe, para aplicar de este término de las víctimas silenciosas. Su personaje nos muestra la realidad de muchas mujeres en esta clase de poblados, teniendo que dedicarse a la prostitución forzada sin ninguna otra fuente posible de ingresos. Eventualmente, por estar relacionada de forma sentimental con Benny, que ya es un narcotraficante, ella termina siendo asesinada brutalmente. Su personaje no tiene una gran profundidad o desarrollo en la película, lo que nos lleva a que es un poco el tropo de mujer en el refri que solo sirve para desarrollar al personaje masculino. Además, aun cuando ella es víctima de un proxeneta y de un sistema corrupto, ella es vista como una mujer que no merece respeto. Esto nos ha llevado a darnos cuenta de algo, que en múltiples situaciones de violencia, las víctimas femeninas son simplemente ignoradas por no morir en la misma condición que las víctimas masculinas. Hay un dato triste y alarmante, y es que una de las mayores pruebas de que en México en 2022 fueron asesinadas más de 1000 mujeres por temas de feminicidio. Hay que aclarar que no todos los homicidios contra mujeres son feminicidios necesariamente, y la totalidad de los mismos son números muchos mayores. En comentarios o opiniones de internet nos encontramos que esta cifra, que nos habla de casi 100 víctimas por mes, es cruelmente ridiculizada y menospreciada, incluso hasta motivos de burlas, todo porque más hombres fueron asesinados, como si eso fuese algo bueno, también como si el hecho de morir 20 hombres al día no pudiera alzar la voz por las 10 víctimas femeninas. Una actitud ciertamente lamentable. Cada vida es importante sin importar su género. El problema particular con los feminicidios es esa diferencia a un homicidio entre comillas común, pues este es impulsado por ideas extremadamente misóginas de odio contra las mujeres. Los hombres que son asesinados por el hecho de ser hombres, por razones pasionales o misandrias, con una cifra extremadamente menor en comparación con las mujeres, que de nuevo, y a diferencia de lo que algunos ignoramos en internet, opinan, eso no hace sus pérdidas menos lamentables. Y es que, como dijimos al inicio del programa, el cine es un reflejo de la realidad. Hablar del papel de las mujeres dentro del mismo es hablar de la situación de ellas mismas en la vida real, y la evolución que se ha presentado en sus papeles también nos habla del progreso que ellas han vivido. Por eso, como conclusión, podemos decir que el papel de la mujer en el cine mexicano ha sido sumamente infravalorado, hecho a un lado. Desde sus inicios, los ejemplos demuestran que los personajes femeninos, más que por un carácter o un talento especial, se busca una cara bonita, y las que estéticamente no eran tan bellas se empleaban en papeles de comedia. Ocurre que a través de las épocas vimos una evolución. Las mujeres poco a poco fueron ganándose un lugar, no solo por estética, sino con talento, y no solo en los reflectores, sino también fuera de ellos, como escritoras, productoras o guionistas. Pero a pesar de todo esto, la realidad es que se sigue luchando para que los papeles sean equitativos. Desde la época de plata se empezó a ver más la influencia de la mujer. Ya no era protagonizando solo un rol de ama de casa, también se le daba voz a sus problemas, deseos, quejas y profundidad a sus personajes en general. Se empezó a liberar de cierta forma, y en el cine contemporáneo incluso ya no se necesita esa idea forzosa de tener pareja para ser una mujer completa, sino que ahora se valora más su individualidad. Sin el afán de ser pesimistas, no hay que negar las cosas malas tampoco. ¿Es un avance que ahora se trate a las mujeres en el cine con la mínima decencia humana? Uno diría que eso es lo mínimo que se debe pedir. Para empezar, no siempre se logra, pues aún en películas modernas vemos presente la hipersexualización, el tropo de la mujer en el refrigerador o el casamiento como única meta de las mujeres en el cine. Haciendo hincapié en eso, cuando uno sale a la calle no agradece que los demás no le agredan, repitiendo, es la mínima decencia que se debe de tener con los demás. Parece que aprendemos a cuentagotas y avanzamos a vuelta de rueda. Hay que admitir que todavía queda un tramo muy enorme por recorrer para ver algún día una verdadera equidad de género. Pero por esto mismo, siempre se debe de alzar la voz, señalar y acusar a quienes aún tengan y compartan esta clase de pensamientos retrógradas para algún día llegar a un mejor mañana.
Y es con una nota esperanzadora el como quiero terminar este programa. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Detrás del Lente.